Hello again. How are you guys doing? How are you all doing? Welcome to Sparkling English, Lesson 52. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I'm so glad to be able to keep on keeping on with you. I hope you're really studying seriously, and you are enjoying your studies. Welcome. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y me alegro de estar en esta lección 52 de Sparkling English. Allí en inglés dice, you can measure a man by the difficulty that it takes to discourage him. Se puede medir a un hombre por la dificultad que se requiere para desanimarlo. Bienvenidos a esta lección 52. Es un honor para mí continuar con ustedes y aquí estaremos por un tiempo más todavía. En esta ocasión vamos a mirar la lección de la anterior, la número 51, pero ahora yo voy a ser un asistente de ustedes y voy a tratar de responder las preguntas que antes se formularon, de manera que miremos y consultemos si en efecto las respuestas de ustedes coinciden aproximadamente con las respuestas que yo les voy a sugerir. Mis respuestas no son únicas, ustedes pueden tener una respuesta diferente, pero que al final apunta al mismo resultado. Así que, First General Review Lesson es la misma que ella, pero Life is a Classroom. Life is a classroom. In it, we find lining tests and periodic exams. You can't have a classroom without exams. At least I've never seen one. Throughout the educational process, our knowledge is evaluated based on exams. Our maturity is measured by our ability to withstand the trials that come our way without allowing them to shake our foundation or throw us into an emotional or spiritual whirlwind. The wonderful thing about this classroom, however, is that you grade your own tests. You see, I'm testing. You see, I'm testing you not to find out myself how well you're doing. I'm testing you so that you can discover how well you're doing. Esta lección será para que miremos juntos las respuestas a las preguntas basadas en algunas de las 50 lecciones anteriores. Se espera que usted haya respondido sin buscar inicialmente las respuestas en ningún lugar diferente a su mente. En caso de haber olvidado, es necesario repasar dicha lección o lecciones. No abandone la costumbre de repasar con frecuencia las lecciones ya aprendidas. No abandone esa costumbre. Así que miremos las respuestas correctas. Como en algunos casos puede haber múltiples respuestas, lo que voy a dar en cada caso no es la mejor. La que voy a dar en cada caso no es la mejor ni la única. Es una respuesta y nada. Esta lección y la siguiente, como les dije, ya serán, la lección anterior fueron las preguntas y esta será un repaso de las 50 lecciones anteriores enfocada en las 100 preguntas que antes le formulé. Como recordará, el propósito de esta evaluación que se inició anteriormente y que yo voy a ayudarlo ahora, se resume en estos 5 detalles. El propósito general es verificar cuán en serio ha tomado usted este estudio, no lo olvide. ¿Cuán serio es? ¿Lo está tomando muy deportivamente o lo está tomando en serio para aprender? No para pasar un tiempo y, oh, qué bien, oh, esto es interesante. No, la idea no es que sea bien ni interesante, sino que usted lo interiorice, lo aprenda. Además, el propósito también es comprobar si la presentación ha facilitado el aprendizaje. Tercero, identificar algunas áreas. Usted va a identificar algunas áreas que requieren mayor esfuerzo para su comprensión.
También usted va a ayudar a descubrir cuáles áreas no han sido debidamente comprendidas. Uy, yo no entendía esto. Ok, vamos a repasarlo. Y finalmente demostrar que ya ha avanzado un trayecto significativo desde la lección 1. Es decir, usted, wow, le fue muy bien. Ya veremos cuántas preguntas resultaron adecuadas, correctas. Eso significa que le está yendo bien, o por el contrario, no, mal no le va. Todo lo que usted ha aprendido es bueno. Así que aquí el término mal no va. Le va muy bien, o le sirve a usted de advertencia, le sirve a usted de guía, de monitoreo, para que diga, hombre, en verdad tengo que darle con más fuerza, con más seriedad, porque no me fue muy bien. Y el reflejo de sus respuestas, pero mal no le va, mal no le va. Si usted ha aprendido hasta ahora un 10%, es un 10%. Si ha aprendido un 50%, es un 50% que ya ha aprendido. De manera que no piense y que me fue mal porque solamente saqué esta. Esta no es una evaluación para determinar bien o mal. Es para determinar cuánto ha aprendido. Así que vamos a continuar. Tome el tiempo necesario y repase el video y la lección hasta estar satisfecho con los resultados. Y aquí viene. Como le dije, son exactamente las mismas preguntas, pero ahora yo voy a ayudarlo en la respuesta. Entonces, en la primera, can you pronounce all the English alphabet? Bueno, vamos a ver A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, and Z, or Z. Cualquiera de las dos. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Ahora, from A to Z, la segunda es, ¿puede usted expresar la pronunciación de las vocales en inglés? Tanto en el uso original como en los complementarios. Recuerde, originalmente, ¿cuáles son? A, E, I, O, U. Pero cada una de ellas se puede pronunciar la A, se puede pronunciar A. La E se puede pronunciar E, o lo que vimos, I. La I se puede pronunciar I, y en algunos casos puede pronunciarse también como una E. En el caso de la O se pronuncia OU normalmente, pero también se puede pronunciar O. Y en el caso de la U, también igualmente se pronuncia U, pero en algunos casos se puede pronunciar U. Eso es básicamente la respuesta. La tercera pregunta dice, ¿puede explicar el uso de la tilde en inglés? La respuesta es breve. En inglés no se usa la tilde. Eso es un rasgo, una característica del idioma español y del francés también, por lo menos. No sé cuáles otros idiomas, pero en inglés no se usa la tilde. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el acento y la tilde? Ajá. Usted dirá, esto es más gramática, y en efecto es gramática. El acento es lo que se produce cuando nosotros pronunciamos. La tilde es lo que ocurre cuando nosotros escribimos. La tilde es por escrito. El acento es verbal cuando pronunciamos una palabra. Acento es verbal, tilde es por escrito. Por supuesto, la tilde coincide con el acento cuando la hay. Ahora, ¿cuáles son los componentes? La número 5. ¿Cuáles son los componentes de la oración en inglés? Usted recuerda, sujeto, ¿qué más? Verbo y complemento. O predicado, sujeto, verbo y predicado. Pero es equivalente realmente, ¿sí? Sin llegar a un extremo demasiado fino, porque sí hay algunas diferencias en ellos. Sin embargo, para este propósito, los componentes de la oración en inglés son el sujeto, el verbo y el complemento.
Alguien puede decir, y es válido también, sujeto, auxiliar si lo hay, negación si la hay, verbo y complemento. Pero fundamentalmente la respuesta es sujeto, verbo y complemento. La siguiente pregunta, la número 6, además del sujeto, ¿qué sigue en la oración en inglés? Bueno, ya dije, debe seguir el verbo y debe seguir el complemento, pero después del sujeto puede seguir el auxiliar de futuro, de pasado, etcétera, o aún de presente, y después puede venir la negación, después el verbo y después el complemento. ¿Cuáles diferencias recuerda entre las frases en español e inglés? Esta es una pregunta muy abierta, tal vez usted no la entendió adecuadamente porque la pregunta permite múltiples interpretaciones. Bueno, el enfoque que yo le di a la pregunta es que las frases en español uno puede cambiar el sujeto en primer lugar, a veces el complemento en primer lugar, y eso es correcto en español, pero en inglés no. En inglés yo no puedo poner el complemento primero, excepto que yo sea un escritor o un poeta y tenga esas libertades literarias, pero para las personas que no estamos en esa categoría, el orden correcto en inglés es el que hemos visto anterior. Siempre sujeto, después verbo, después complemento. En español no, puede ser complemento primero, etcétera, lo que dije antes. Can you express and write all the subject pronouns in English? ¿Puede usted expresar y escribir todos los pronombres personales en inglés? Los pronombres personales, usted recuerda cuáles son. I, you, he, she, it, que es la tercera persona. La primera persona plural, we. La segunda persona plural, igual que la primera, you. Y la tercera persona plural, they. Recuerden, hay tres personas singulares y tres personas plurales. I, you, he, she or it son las tres personas singulares. We, you and they son las tres personas plurales. Can you identify the tense of the verbs in English? ¿Puede identificar los tiempos de los verbos en inglés, los tiempos verbales? Recuerde, es sencillo. Los tiempos verbales en español y en inglés son presente, pasado, futuro, pospretérito, copretérito y presente continuo, básicamente. Tal vez no lo dije en el mejor orden. El mejor orden es presente, pasado, futuro, presente continuo, copretérito y pospretérito. Esos son los tiempos de los verbos en inglés como lo son en español. Eso no cambia. Bueno, hay un tiempo que existe en español, que lo veremos posteriormente en una pregunta, y que realmente en inglés no existe como tal. Regarding the present tense, what is the difference between the English and the Spanish forms? En cuanto al tiempo presente, ¿cuál es la diferencia entre el inglés y las formas en inglés y en español? Recuerden cuáles son algunas. Principalmente que en el tiempo presente en inglés, en la primera y en la segunda persona del singular y el plural, y en la tercera del plural, es la misma forma. Solo la tercera persona del singular, he, she, it, cambia por... se le añade al verbo una S, ¿se acuerdan? En tercera persona al verbo se le añade una S. En español, ¿cuál es la diferencia? Que en español cada persona, primera singular, segunda singular, tercera singular, primera plural, segunda plural, tercera plural, todas tienen una forma diferente. Yo estudio, tú estudias. En inglés, recuerden, es I study, you study, sin ningún cambio, solo la tercera. He, she, it studies. We study, you study, they study. El verbo permanece sin cambio, mientras que en el español corresponde una forma verbal a cada pronombre personal. La siguiente, la número 11, dice, what does it make a verb to be regular or irregular? ¿Qué hace que un verbo sea regular o irregular?
la forma cómo se conjuga en su pasado, en su participio pasado. Básicamente eso es lo que hace un verbo regular o irregular. Eso es lo que hace. La diferencia entre un verbo regular e irregular es cómo se conjuga en su pasado y en su participio pasado. Recuerden, participio pasado es la forma que termina en ado, ido, estudiado, reído. Ese es el participio pasado. Entonces, la pregunta número 12 dice, how do you write the past of a regular verb? Esa es fácil. Recuerden, el pasado de un verbo regular se construye añadiendo ed al verbo, siguiendo algunas reglitas que ustedes recordarán y que no hay tiempo para mencionarlas todas a esta hora, pero es básicamente añadiéndole ed o id al verbo en su forma infinitiva, quitándole tú, y eso es el pasado. Que sigue, repito, algunas reglas. ¿Se acuerdan que si termina en una consonante precedida de una vocal acentuada, se dobla esa consonante, etcétera, etcétera? Hay otras reglitas que espero que ustedes bien las recuerden cuando les llegue el momento de escribir. En cuanto a la pregunta 13, how do you know that a specific verb is irregular? Realmente la única manera de saber es que la pregunta es, ¿cómo sabe usted que un verbo específico es irregular? Si usted no lo conoce de memoria, si no lo ha memorizado, no hay forma de saber si es regular o irregular. No hay forma. Usted debe conocerlo, lo ha aprendido de memoria y sabe que es irregular, pero no es por verlo, por las letras como las tiene. No hay una regla para determinar de antemano. Es simplemente que yo he aprendido eso de memoria y bueno, yo lo sé. ¿Por qué un verbo es irregular en español? Igualmente, porque lo he aprendido de memoria, pero no hay una regla para saber que dormir es irregular y que cantar es regular. No hay ninguna regla. Yo lo aprendí de memoria y cuando veo dormir, yo sé que eso es un verbo irregular, su pasado, etcétera, su participio pasado varía. Bueno, la número 14. Do you remember the past and the past participle of the verbs to break and to cut? Recuerde, estos son dos verbos irregulares. El pasado del verbo break es broke, B-R-O-K-E, y el participio pasado es broken. El verbo to cut, su pasado y su participio pasado es igual que el presente. Por eso se llaman irregulares. No siguen una regla única. El número 15 dice, can you infer any rule to identify the past and the past participle of irregular verbs? ¿Puede usted inferir o concluir acerca de cualquier regla para identificar el pasado y el participio pasado de los verbos irregulares? Realmente hay verbos que se parecen en su conjugación, pero sacar una regla es después que usted los memoriza. Todos estos terminan, sí, en la misma regla, cambian esto por esto, pero anticipadamente habrá que ser un lingüista muy, muy fuerte. Yo no lo soy, yo hablo inglés, pero no soy un lingüista. Entonces no hay una regla que me permita a mí identificar cómo es el pasado y el participio pasado de los verbos irregulares. ¿Qué tengo que hacer? Memorizarlos. Y eso es fácil. Después de que usted los memoriza, por ejemplo, work es un verbo regular. Yo sé que el pasado es worked y el participio pasado es worked. Pero en los ejemplos que acabamos de poner, break, ya yo memoricé y sé que es un verbo irregular y que el pasado es broke y que el participio pasado es broken. El número 15, can you infer any rule to identify the past and the past participle of... esa era la que estamos viendo. La 16, can you infer any rule to identify the past and the past participle of regular verbs? Pues en este caso sí. ¿Cómo es el pasado y el participio pasado de los verbos regulares? ¿Cómo se forma? Añadiéndole ed, siguiendo algunas reglitas ahí para que se dobla la última consonante, que se cambia la Y por I, se añade ed, pero en general, para hacer el pasado y el participio pasado de un verbo regular es fundamentalmente añadir id. En cuanto a la 17, do you remember some examples of the affirmative tense? What is the standard model for the affirmative tense? La pregunta, nuevamente volvemos a lo anteriormente visto. ¿Recuerda algunos ejemplos del tiempo afirmativo? Claro, cualquier ejemplo.
I love studying, I like to study, I like to walk. Todos son ejemplos. ¿Cuál es el modelo estándar para el tiempo afirmativo? Recuerden, sujeto, verbo y complemento. Eso es todo. Do you remember some examples of the negative tense? What is the standard model for the negative tense? ¿Recuerda algunos ejemplos del tiempo en su forma negativa y cuál es el modelo estándar para el tiempo negativo? Igualmente, ejemplos: I do not like to walk. They do not come early. They do not, whatever, they do not speak English. They do not speak French. I do not speak German. Son ejemplos negativos. ¿Cuál es la característica? Sujeto, auxiliar, negación, verbo y complemento. Sujeto, auxiliar, negación, verbo y complemento. La número 19. Do you remember the expression when airplanes are leaving? ¿Usted recuerda cómo se dice cuando los aviones despegan? ¿Y recuerda la expresión cuando las naves espaciales también despegan? ¿Usted recuerda cómo se dice eso en inglés? Pues cuando los aviones despegan se dicen take off. Take off. Take. El verbo to take es un verbo irregular. Y cuando las naves espaciales despegan no se dice take off, sino lift off. Lift, de levantar. Lift off. Lift off. El avión takes off, pero la nave espacial lifts off. Son diferentes. Son diferentes. Muy bien. La 21 dice, can you tell the difference between good evening and good night? ¿Puede usted señalar la diferencia entre buenas noches y buenas noches? Good evening, recuerden, good evening es una expresión que significa también buenas noches, pero cuando uno llega, cuando uno entra al lugar. Cuando uno se despide es good night. Es decir, tenga muy presente eso. Si usted está llegando a un lugar, ya tarde, ya después de la tarde, usted dirá good evening. Pero si usted se está saliendo, se retira, entonces es good night. La número 22. ¿Cómo se expresa en inglés el de, los de, la de y las de, indicando el traje? Si es vestido o vehículo. Recuerden, en inglés no decimos the one of the, sino the one in the white shirt. The one in. Pareciera que dijéramos the one with. No, la que está con. No, en inglés no se utiliza con, sino in. The one in. El traje, el vestido, vehículo. La 23. ¿Recuerda lo que significan las palabras siguientes? Actual, actually. Recuerden, actual parece que significa actual. ¿Pero qué es lo que significa? No es actual. Significa real, real, real. Actually significa realmente. Arena no es arena, esa sand del mar o algo así, no. Arena significa el espacio deportivo, el campo deportivo en algunos deportes. El verbo to assist no significa asistir, no significa asistir. Recuerde, la palabra to assist no significa asistir, significa ayudar. Recuerde, to attend sí significa asistir a un lugar, a un salón de clase, a un escenario, a un cine, a un show. To attend significa asistir. La palabra to compromise o el verbo to compromise, recuerden, no significa comprometerse, significa transigir, significa pasar por una negociación y ceder en la negociación a alguna de las cosas que inicialmente no proponía. To compromise significa sobre todo literalmente transigir. Y discuss no significa arguir, argumentar, significa discutir, pero discutir en el buen sentido de la palabra. Que para información de ustedes, discutir literalmente significa tratar un tema
detalle por detalle. Eso es discutir, ¿no? Cuando es ese otro discutir que utilizamos en América Latina o en algunos países o regiones, significando entrar en una argumentación con las personas, ahí el verbo es to argue, argue. Pero discuss significa discutir un tema como lo puede hacer una junta de profesionales de cualquier área donde se ponen a revisar, a repasar algo. Do you remember the meaning of soap? Recuerda el significado de soap. Recuerden, soap significa jabón. Pero la palabra soap opera significa novela, lagrimógena, esas novelas que hacen llorar a las personas. Usted sabe el final, pero a usted le encanta verlas, o a algunas personas, eso se llama soap opera. Novelas lagrimógenas se llaman en algunos países, en otros simplemente novelas. Muy bien. La 25, recuerde qué es el adjetivo y qué lugar ocupa con respecto al sustantivo que acompaña en inglés. Recuerden, el adjetivo es la palabra que modifica al sustantivo. Modifica al colocarla en inglés delante del sustantivo. Ese sustantivo es alterado, es modificado en su significado. Por ejemplo, apple. Apple, ok, abstracta, pero si yo digo a red apple, ok, red apple, ya tengo una imagen que es una manzana roja. O por el contrario, o si digo digo de otra manera, green apple, ok, green es un adjetivo porque fíjense ustedes que cambia, amplía el significado del sustantivo, que en este caso es apple. Muy bien. La 26. Do you remember the meaning of baker, beef, between, bull, calf, cow? ¿Recuerda el significado de baker? Baker significa panadero. Beach significa playa. Beef significa carne de res. Between significa entre dos. Bull significa toro, el animal. Calf significa el ternero como tal. Y cow significa la vaca, no carne de vaca, recuerden. Hay una pregunta sobre eso un poquito adelante. Do you remember how to use the interrogative and negative present tense? Recuerda cómo usar el tiempo presente interrogativo y negativo. Recuerden, si es interrogativo, comienza con el auxiliar. Si es presente, será el auxiliar do o does para la tercera persona. Esa es la característica. Después sigue el sujeto, el verbo y el complemento. Pero si está does, ya el verbo no lleva es. Recuerden. Muy bien. En el caso del negativo es el sujeto, el auxiliar, do o does, la negación y luego ¿qué? Luego el verbo y luego el complemento. Recuerden, si está does, el verbo no debe llevar ese al final, debe estar en su forma infinitiva sin tú. Ok, la pregunta número 28. En cuanto a la pregunta 28, recuerda cuáles son los auxiliares para los tiempos presente, pasado, copretérito y futuro en inglés. Realmente es fácil, ¿eh? Para los tiempos presentes, el tiempo presente, el auxiliar es do. El auxiliar es does. Para el pasado el auxiliar es did, para todas las personas. Para el copretérito, realmente el copretérito no existe en inglés. Esa forma que termina en aba, amaba, cantaba, estudiaba, esa forma no existe en inglés. ¿Y cuáles son los auxiliares para el futuro en inglés? Will, básicamente. En el pasado se utilizaba shall, para la tercera persona, pero ya eso está en desuso. Para todas se utiliza prácticamente no se utiliza will. ¿Recuerda usted el significado de ago, already, aloof, also, alum, amiable, amicable? Bueno, el significado de ago, usted recordará, es hace. Es un auxiliar que se usa. Un auxiliar no es una palabra que implica pasado. Hace un día, 2 días.
de tiempo, es el hace, un tiempo. Already significa ya. El aloof significa apartado, aislado, una persona que anda elevada por los cielos, no participa socialmente, es an aloof. Also también significa también. Alum significa alumbre. Amiable y amicable son dos palabras parecidas pero con significados distintos. Amiable significa amable. Amiable, amable. Amiable, amable. Amicable significa amigable, que establece amistades fácilmente. Ese es amicable. Recuerda el significado de la palabra citizen, citizenship y city. Bueno, citizen es ciudadano, citizenship es ciudadanía y city es ciudad. La 31, recuerda cómo se forma el plural de los sustantivos que terminan en O, precedida de consonante. Esa es fácil. Recuerda un sustantivo que termina en O, precedida de consonante, que se le añade ES y se forma de esa manera el plural. La 32, recuerda cómo se forma el plural de los sustantivos que terminan en Y, precedida de consonante. Esa es fácil. Se cambia, recuerden, se cambia la Y por I latina y se añade ES. La 33, what is the difference between how much and how many? Esta es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre how much y how many? ¿Cuánto y cuánto? Recuerden, how much, que significa cuánto, se utiliza delante de términos no contables. Y how many delante de términos o palabras contables. How many books? How much do you want for it? How much is it? ¿Cuánto desea? ¿Cuánto cuesta? How much. Mientras que how many siempre va delante de palabras contables. Contables que se puede poner 1, 2, 3, 20 adelante, etc. Entonces, how many se utiliza con términos contables y how much con términos no contables. Significan lo mismo. En cuanto a la pregunta 34, what is the difference between how long and how far? Por lo general, how long significa cuánto hace. Cuánto hace, en cuanto a tiempo, cuánto hace. Aun cuando también en algunos casos puede significar cuán largo es algo. Yo puedo preguntar, how long is your measuring tape? Cuán larga es su cinta de medir. Pero en general significa cuánto hace. Y how far siempre significa cuán lejos, a qué distancia está algo. Entonces, cuando es how long, hace referencia mayormente, no enteramente, a veces puede significar largo, pero por lo general, en la mayoría de casos, significa tiempo, how long, cuánto tiempo. Mientras que how far significa distancia. La pregunta 35, ¿qué características tiene el verbo to have? Bueno, ¿qué podemos decir? El verbo to have puede ser un verbo principal cuando significa tener, o puede ser un verbo auxiliar de el copretérito, no el copretérito o la forma del participio pasado. Entonces, y allí significa has, a, hemos, han, etc. Vuelvo y repito, el verbo to have puede ser un verbo principal. En ese caso significa tener algo, tener. Pero como auxiliar es el verbo haber, Entonces, cuando el verbo to have se usa con el significado de tener o poseer algo, o ser dueño de algo, ¿qué auxiliar se usa en las preguntas y las frases negativas del presente y pasado simples? Pues los auxiliares regulares, do, does, did, básicamente es un verbo igual que los demás, como verbo significando tener, como verbo principal. Pero cuando es el verbo haber, entonces ya él per se, ya él es un auxiliar.
La pregunta 37. What is the meaning of to behave, to belong, to bleach, to blind? ¿Cuál es el significado de comportarse, to behave, to belong, pertenecer a algo o a alguien? To bleach significa blanquear, limpiar con un agente blanqueador de cloro o de cualquier otra sustancia, to bleach. Y to blind significa enceguecer, dejar ciego. El 38. ¿Cuál es el auxiliar que se usa para las frases en futuro en inglés? Recuerden, will, W-I-L-L. Ese es el auxiliar de futuro en inglés. ¿Cómo es la contracción en afirmativo y negativo del auxiliar que se usa para las frases en futuro en inglés? ¿Cómo es la contracción de will en su forma sencilla? Recuerden, una apóstrofo y doble L, esa es la contracción. Y en la forma negativa puede ser el apóstrofo, la doble L y not, seguida de N-O-T, o puede ser want, W-O-N apóstrofo T, I want, yo no haré algo, o quiero decir lo que siga en futuro. Ahora dice aquí, ¿cuál es el auxiliar que se usa para las frases? La 40, perdón. Can you tell the possessive adjectives in English? ¿Puede usted mencionar los adjetivos posesivos en inglés? Claro, recuerden, my, my, your, his, her, its, our, your, their. Ese es el adjetivo posesivo. ¿Y cuál es el pronombre? El 41. Can you tell? ¿Puede decir cuáles son los pronombres posesivos? Los pronombres posesivos en inglés son mine, yours, his, el mismo que el adjetivo, hers. Es diferente porque el adjetivo es her y ahora el pronombre es hers. Its es idéntico. Ours. No es our, sino ours. Yours y theirs, esos son los pronombres. Significa que ya se mencionó algo. El mío, la mía, el tuyo, la tuya, etcétera, son los pronombres posesivos. En la primera es mi libro, mi tal cosa. Puede usted decir, en la 42, puede usted decir cuál es el presente progresivo en español y en inglés. El presente progresivo o el progresivo es ¿cuál es el present progressive? Es esa forma verbal que termina en ando, endo, yendo, estoy estudiando. Ese es presente progresivo. Estoy trabajando, I'm working. I'm sleeping. Pero recuerde, no es I am, you are lo que hace progresivo, es la forma del verbo, termina en ing, está en gerundio. Muy bien. ¿Cuál es el pasado continuo? El pasado continuo es la forma anterior de la 42, pero en pasado. I was working when she came. I was sleeping when they arrived. I was eating when they came in. Ese es el pasado continuo. Es decir, hay una actividad que se sigue o que se ejecutó en algún momento del pasado, pero ya terminó, si es pasado continuo. I was working when she came. Estaba trabajando cuando ella vino, pero ya eso pasó. Si todavía está ocurriendo, entonces no será pasado continuo, sino presente continuo. Muy bien. La 44. What is the meaning of to glance at, to stare at, to look at? Son tres verbos que tienen un significado parecido, pero que significan realmente algo diferente. El significado de to glance at significa mirar de reojo, mirar ligeramente, superficialmente. Pero to stare at significa mirar fijamente. Mirar indiscretamente también. Cuando uno mira a algo o a alguien así muy de frente, eso es stare at. Pero si uno la mira ligeramente, eso es glance at. Y to look at simplemente significa mirar. No califica, sino mira, ya, miré. Yeah, I looked at it. Sí, yo lo miré.
Pero cuando decimos to glance, significa que es una mirada muy rápida. Y si decimos to stare at, estamos diciendo que es una mirada realmente imprudente. Estamos mirando muy fijamente. Entonces, stare at es una mirada imprudente. Estamos mirando a algo fijamente que no deberíamos mirar. Pero si lo debemos mirar fijamente porque estamos estudiando, ese no es stare at, ese es to look at. Stare at lleva la connotación de que usted está haciendo algo que no debería hacer. Está mirando fijamente a algo que no debería mirar de esa manera. ¿Ok? En la pregunta 45, donde dice what is the difference between beef and cow, pork and hog, recuerden, es sencilla. Beef es el animal vivo, el animal entero, íntegro, es un beef, es una res, una vaca, una beef. Perdón, estoy diciendo lo contrario. Beef es la carne del animal. Beef es la carne del animal que ya ha sido cortada, empacada o está a la disposición allí en la carnicería. Pero cow es el animal que anda suelto, pastando, es vaca. Usted no come cow, usted come beef. Tenga cuidado con eso. A usted le gusta tal vez the beef, pero no the cow. Usted no le, tal vez, bueno, si usted dice I like the cow, significa que usted quiere tener una vaca tal vez en el patio de su casa. Repito, si usted dice I like cow, usted no está diciendo que le gusta la carne de res, usted está diciendo que le gusta el ganado, que usted quiere tener una vaca tal vez en el patio, en su apartamento, donde sea. Al igual, pork and hog. Pork es la carne del cerdo y el hog es el animal vivo. Muy bien. What is the meaning of to walk, to stop, to prefer, to render? ¿Cuál es el significado de caminar? To walk es caminar, to stop es parar, to prefer es preferir, to render es rendirse o traducir algo a un idioma. La pregunta 48. ¿Cómo se forma el presente continuo interrogativo en inglés? ¿Cómo se forma el presente continuo? El presente continuo, recuerden, es la forma que termina el verbo principal en ing. ¿Cómo se forma en forma interrogativa? El auxiliar to be, are, or, am, or is, luego el sujeto, luego el verbo, are you studying? Y lo demás, are you studying English? Y todo lo demás que siga. ¿Cuál es el 49? ¿Cómo se forma el gerundio de los verbos siguientes en inglés? To walk, to stop, to prefer, to render, to say, to see, to die. Fíjense, walk se añade simplemente ing. Stop, como termina en una consonante precedida de una vocal acentuada, entonces no solo se añade ing, sino que se dobla la P, Prefer también se dobla la R, porque si fuera prefer no se doblaría, pero es prefer, entonces el gerundio se forma doblando la R y añadiendo ing. To render, fíjense que aquí es simplemente ing. ¿Por qué? Porque no es render, es render. To say, ¿cómo se forma? Se añade ing. To see, ¿cómo se forma? Desaparece una de las dos e's, la e final, y se añade ing. To die, ¿cómo se forma? Se quita la e y la i latina, esa que está allí, se cambia por una y, la y misma esa, y se añade ing. Can you tell the meaning, la 50, can you tell the meaning of, as a matter of fact, puedes indicar el significado de as a matter of fact, significa la verdad es que, Can you tell the meaning of to be broke? ¿Puede usted indicar el significado de to be broke? Estar quebrado, sin dinero, eso es lo que quiere decir. No broke, quebrado, roto, sino sin dinero, estar sin dinero y deudas. Can you tell what the conditional tense is? ¿Puede decir cuál es el tiempo condicional o postpretérito? I would, yo iría, yo estudiaría, yo traería, yo tendría. Ese es el condicional. ¿Cuál es el pasado continuo y a qué hace referencia? El pasado continuo es I was working, el auxiliar es to be, el verbo principal en ing. ¿Y qué significa? Que algo ocurrió
algo estaba ocurriendo cuando otra cosa ocurrió. La 54. ¿Cuáles son los 3 grados de comparación en inglés? Recuerden, el grado comparativo, el grado normal o natural, el grado comparativo y el grado superlativo. Blanco es el grado normal. Más blanco es el grado comparativo. El más blanco es el grado superlativo. Ahora dice la 55. ¿Entre cuántas personas, objetos o ideas se emplea el grado comparativo para mostrar relación entre ellas? El grado comparativo se utiliza entre 2 personas o 2 bloques de personas, 2 objetos o 2 ideas. Ella es más alta que él. Eso es 2 personas. Más alta, más grande, más pequeño. Ese es el grado comparativo. El grado superlativo, que es la pregunta 56, ¿entre cuántas personas, objetos o ideas se emplea el grado superlativo para mostrar relación entre ellas? 3 o más personas. Y se utiliza the tallest, the whitest, the richest, the whatever, que en español es el más. Entonces son 3 o más personas. La pregunta 57, how do you construct the comparative and superlative of good? ¿Cómo se construye el comparativo y el superlativo de good? Recuerden, este es un adjetivo irregular. Entonces, el comparativo, ¿cuál es? Better. Y el superlativo, the best. Y la 58, how do you construct the comparative and the superlative of bad? El comparativo de bad, que también es un término irregular, es worse. Y el superlativo es the worst. ¿Cómo se forma el grado comparativo y el superlativo en inglés? Recuerden cómo se forma. A el adjetivo se le añade ER para formar el comparativo. Y se le añade EST o EST para formar el superlativo. Y delante de ese superlativo está the. Siguiente. ¿Cómo se forma el comparativo y el superlativo del adjetivo long lasting? Ajá, ¿cuál es? Ok. Como lasting no tiene una forma sencilla, esta es una desviación, lo que se hace es la primera parte de esta palabra compuesta, porque es una palabra compuesta. Long lasting significa que dura mucho, duradero. Long lasting, duradero. Entonces, ¿cómo formamos el comparativo del superlativo? Longer lasting. Y the longest lasting. La primera parte es la que se le cambia y se construye en ella el comparativo y el superlativo. Can you tell the meaning of to be at a loss? ¿Puede usted indicar el significado de to be at a loss? To be at a loss, que parece querer decir estar en una pérdida, realmente significa no saber qué hacer, no saber qué decir. Eso es lo que significa. I'm sorry, I'm at a loss. No sé qué hacer, I'm at a loss. No sé qué hacer. La 62, can you tell the meaning of installment buying or buying by installment? ¿Puede usted indicar el significado de esa expresión? Significa comprar a plazos, comprar a cuotas. Installment buying o buying by installment significa eso, comprar por cuotas, comprar a plazo. Pagar intereses. Y la 63 dice, when you meet someone, how can you greet him or her? Cuando conoces a alguien, ¿cómo puedes saludarlo? A él o a ella. Recuerdan que le puedes decir, nice to meet you, glad to meet you, entre por lo menos esas dos, pero hay más. Nice to meet you, glad to meet you, and pleased to meet you. ¿Cuál otra? I'm pleased to meet you. It was nice, it was great to meet you. Hay muchas formas de decirlo y todas son equivalentes. La pregunta 64. What is the difference between alive and living? ¿Cuál es la diferencia entre alive, que significa vivo, and living, que significa vivo? ¿Cuál es la diferencia? Alive significa vivo
cuando la persona puede estar muerta, por ejemplo, debido a un accidente. It's alive. Está vivo. Si la persona tuvo una enfermedad grave, se puede decir he's still alive. Pero si se pregunta por el estado de salud de una persona, no ha estado enferma, entonces se utiliza living. My mother is still living. My brother is living. Mi hermano vive. O sea, no tuvo ninguna enfermedad, sino que él está vivo todavía. La 65 es esa mismo. ¿Cuál de los dos términos anteriores significa que tiene vida, que no está muerto o inanimado, que todavía existe, que opera o tiene vitalidad? Living. No, él no ha muerto, él no está muerto, él está vivo, he's living. Pero si es después de un accidente, entonces que se espera que pueda morir, ahí no es living, ahí es alive. Can you tell what a cardinal and ordinal number is? ¿Puede usted decir lo que es un número cardinal y el número ordinal? Recuerden, cardinal es el número que cuenta. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordinal es el número que establece un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Ordinal, primero, segundo, tercero. Cardinal, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Cuál número se usa para indicar una fecha? Por lo general, el número ordinal, de orden. ¿Cómo se construyen normalmente los números ordinales? Por lo general, con ligeros cambios, se le añade al número cardinal, se le añade TH y de esa manera formamos el número ordinal. Por ejemplo, pero hay algunas excepciones. Si decimos seis, sixth, ya eso es sexto. Seven, seventh, séptimo. Sin embargo, ya dijimos, recuerda, hay tres excepciones a la regla principal para la construcción de los números ordinales. Recuerda cuáles son. First. Uno no se dice once, sino first. Dos, recuerdan, two, no se dice twoest, sino se dice que ordinal, second. Y tres, no se dice threest, sino third. Es una regla también. Bueno, hay otra excepcioncita por aquí que es la pregunta 40. Recuerda cómo se escribe quinto y noveno en inglés. Quinto, recuerden que 5 es five, pero no se escribe five quitando la E y añadiendo TH, sino que se escribe F-I-F-T-H, fifth. Y además, ¿cómo se escribe noveno? Recuerden, noveno es nine. ¿Cómo se escribe noveno? Entonces, quitamos la E final y añadimos TH, ninth. La 71, can you tell the cardinal points in English? ¿Puede decir los puntos cardinales en inglés? North, south, east, west. Son los cuatro principales. Northeast, southeast, northwest, southwest. Son los siguientes. Do you remember the meaning of the more, the less, the less? Recuerda el significado de the more, the less, the less. Recuerda lo que significa mientras más, más. Mientras menos, menos. En cuanto a el 73, what is the meaning of the more, the less? ¿Cuál es el significado de more, the less? Mientras más, menos. Mientras más duermas, menos estudias. O mientras más estudies, más aprendes. Mientras menos estudies, menos aprendes. La 74. ¿Qué significan los verbos to agree, to allow, to amuse, to announce, to annoy, to answer? El verbo agree significa convenir, estar de acuerdo con alguien. To allow significa permitir algo. To amuse significa entretener, divertir. To announce significa anunciar. To annoy significa molestar. Y to answer significa responder. ¿Cómo se forma el copretérito en inglés? La forma del verbo que termina en aba o ia. En inglés no existe esa forma. El equivalente es el pasado. Pero en inglés no existe la forma verbal que termine en forma aba o ia.
Can you tell how to call the following terms? This, that, these, those. ¿Puede decir cómo se conocen, cómo se llaman estos términos? Este, esa, estos, esos. ¿Cómo se llaman eso? Se llaman ¿qué? Pronombres indeterminados, porque no determinan nada. This, perdón, no pronombres. La 77 es lo que es pronombre. Aquí se conocen como adjetivos indeterminados porque siempre van delante de un sustantivo. This book, that lady, these men, those people, or whatever. Entonces, can you tell how to call the following terms? This one, that one, these, those. ¿Puede usted decir cómo se conocen, cómo se llaman estos términos? This one, ese, esa, esos, perdón, estos, esos sí se conocen como pronombres indefinidos o indeterminados. La 78. ¿Qué muestran típicamente las preposiciones en la oración? ¿Qué muestran las preposiciones en la oración? ¿Qué muestran las preposiciones en la oración? Muestran básicamente cómo se unen las palabras dentro de esa oración. Las palabras, las preposiciones organizan, unen palabras. Recuerdan las conjunciones, unen oraciones o parte de oraciones. ¿Qué efecto tienen las preposiciones en el significado de los verbos cuando van después de ellos? Las preposiciones hay que mirarlas con extremo cuidado. Con extremo cuidado, ¿sabe por qué? Porque las preposiciones después del verbo cambian por completo el significado del verbo. Mire la pregunta 80. ¿Recuerdan qué significa look at, look up and look for? ¿Recuerda lo que significa eso? Look at significa mirar a algo. Look up significa buscar algo en un diccionario. Y look for significa buscar en gavetas, en el mundo entero, etcétera, etcétera. Fíjense, look up es un diccionario, así que cada preposición le altera por completo el significado al verbo. ¿Recuerda qué significan go away, go by, go back and go down? Fíjense cada preposición cómo le cambia el significado. Go away significa irse. Go by significa pasar por cerca de un sitio. To go back significa regresar. Y to go down significa bajar. Las preposiciones tienen un efecto muy importante en los verbos, por supuesto. Actually, do you remember the meaning of actually, contest and lecture? Realmente, recuerda el significado de realmente, contest, que significa que contienda, y lecture, que no significa lectura, sino conferencia. La 84, ¿para qué se usa el pronombre reflexivo? El pronombre reflexivo se usa ¿para qué? Para resaltar lo que el verbo está haciendo, lo que el sujeto, está haciendo. Yo aprendí yo mismo inglés. I learned English myself. Significa que le da firmeza. La persona que está utilizándolo, por ejemplo, he wrote the book himself. Él mismo escribió el libro. Le da énfasis al sujeto, a la actividad que ocurre, pero al sujeto básicamente. Ahora, ¿recuerda cuáles son algunos de los pronombres indefinidos? Pronombres indefinidos o indeterminados. Pronombres. Hay muchos pronombres indefinidos. Ya vimos algunos arriba. This, that, these, those. Son pronombres, van delante de un nombre. Son los más importantes esos cuatro, no son los... pero son lo más importante. ¿Recuerda cómo se llaman estos verbos? Clear up, dawn, to drizzle, to hail, to lighten, to pour, to rain, to snow, to thaw, to thunder, to grow dark. ¿Recuerda cómo se llaman estos verbos? Estos verbos se llaman verbos impersonales. La 87 dice, ¿puede decir el significado de los verbos anteriores? El verbo to clear up significa escampar, un aguacero. El verbo to dawn significa amanecer. To drizzle significa lloviznar. To hail significa granizar, caer granizos. To lighten significa relampaguear. To pour significa llover a cántaros. To rain simplemente significa llover, no se califica la lluvia. To snow significa nevar.
To thaw significa deshelarse la nieve o el hielo, derretirse. Y to thunder significa tronar. Y to grow dark significa oscurecer. En cuanto a la pregunta 88, do you remember when to use each other or one another? ¿Recuerda cuándo usar each other or one another? Recuerden, each other se usa, significa uno u otro cuando hay dos personas. One another se usa cuando hay tres o más personas. They know each other. Ellos se conocen mutuamente. El uno se conoce con el otro. They know each other. Pero si yo digo they know one another, significa que los jugadores del equipo de fútbol, de lo que sea, se conocen. One another significa más de dos. Each other significa que hay dos. Cualquiera que sea el uso que se le dé del uno al otro. ¿Cómo se llama el tiempo verbal en español que se representa con la terminación ría del verbo principal y equivalente ría? Ese es lo que se llama el post pretérito. Vendría, correría, estudiaría, vendería, compraría. Eso es lo que se conoce en español como el post pretérito. Ahora la pregunta 90. ¿Cuál es el auxiliar para este tiempo del verbo? Recuerden cuál es el auxiliar para este tiempo del verbo. ¿Recuerdan cuál es? ¿Recuerdan? El auxiliar para este tiempo postpretérito, recordarán que es el auxiliar would, que se escribe W-O-U-L-D, pero la L no se pronuncia. Ese es el auxiliar del postpretérito. Muy bien. ¿Cómo debe estar el verbo que siga al auxiliar del postpretérito? Debe estar en infinitivo sin tú. O sea, como en presente. Pero cuando digo presente, tengan en cuenta que no en tercera persona lleva S ni nada, sino en su forma infinitiva sin tú. ¿Cuál es la expresión correcta? La 92. ¿Cuál es la expresión correcta? If I were to visit them or if I was to visit them. La primera es la correcta. Recuerden, después de if, si se utiliza el verbo to be, debe ser were, después de I. If you were, con todos va. If he were, no se utiliza is para nada. O pasado was, no. Se utiliza en presente, if I were, y en el pasado, repito para todos. En el presente sí se puede utilizar realmente I am. If I am here when you come, I will help you. Si estás aquí cuando venga, te ayudo. Pero la parte que es distinguible es la del pasado. En la 93. Do you remember the meaning of to wonder, how to use it? ¿Recuerda el significado del verbo to wonder? Recuerden, to wonder significa preguntarse de uno mismo. No a otra persona, porque en ese caso sería to ask a person. Por ejemplo, I wonder where your brother is. Me pregunto, ¿qué hay de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo se usa? Siempre en preguntas indirectas. Es decir, preguntas como, porque cuando yo digo, I wonder where your brother is, me pregunto dónde está tu hermano. Yo estoy haciéndote una pregunta, pero indirecta. Pero se supone que tú debes decirme dónde está tu hermano. Yo pudiera preguntarte, where is your brother? Esa es una forma y es correcta. Pero yo puedo preguntarte también, I wonder where your brother is. Me pregunto por dónde anda tu hermano. Entonces, eso es el significado de wonder. La 94. Do you remember what the imperative mode means? ¿Recuerda lo que significa el modo imperativo? Ustedes recuerdan, el imperativo es algo que viene de imperar, de dominar, que da órdenes por lo general. Sit down. Sit down. Eso es un imperativo. Come and go. Ven y vete. Por ejemplo, en general es el verbo, no lleva sujeto, no lleva nada más, sino el verbo pelado. Study your lesson. Estudia tu lección. Bring your watch. Bring your iPad. Bring your whatever. Entonces, ese es el imperativo. Es la forma verbal que
fundamentalmente da una especie de no da órdenes. La 95 dice, ¿cuándo es el modo imperativo de ruego o súplica? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el modo imperativo de ruego o súplica? ¿Y cómo lo refleja la entonación? ¿Cuándo? Muy bien, el modo imperativo es de ruego o súplica cuando yo coloco en el frente de él el auxiliar do o this. Por ejemplo, do me, bueno, ese no sería imperativo, esa es toda una expresión. Do come early, please. Do come early. Por favor, ven temprano. Do go away. Por favor, váyase. Do go away. Esos son formas imperativas, pero que son de ruego o súplica. Y en el acento, en la entonación, se nota. Do come early, please. No voy a decir do come early, please, sino do come early, please. O sea, hay un ruego realmente. El ruego o súplica está en el acento mismo también. Muy bien. Estamos llegando al final. La 96. ¿Recuerda las diferencias entre los auxiliares can y may? ¿Recuerdan? Can es un auxiliar de poder físico, de tener la capacidad de hacer algo. Y may, que también significa poder, es más bien un auxiliar de permiso. Puedo salir, puedo sentarme, por favor, puedo hacer esto. Y can es de fuerza, es físico. Yo puedo levantar esas pesas. Yo puedo bajar esa carga, etcétera. Es de poder físico. Can. Pero may es de permiso. Puedo salir del edificio, puedo entrar a su oficina, puedo ir al baño. Eso es may. ¿Cuál es el pasado de los auxiliares can y may? Recuerdan, el pasado de can es could. C-O-U-L-D. Pero la L no se pronuncia. Could. Y de may, ¿cuál es el pasado de may? ¿Ustedes recuerdan? Might. M-I-G-H-T. ¿Cuál es el equivalente para el futuro de can que no tiene futuro? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el equivalente? Can no tiene futuro, es un auxiliar de presente, pero yo quiero decir, yo puedo levantar eso, pero yo quiero decir, yo podré levantar eso en un año. ¿Y cómo lo digo? Entonces se utiliza el auxiliar will y can es reemplazado por be able, que significa ser capaz o poder algo, ¿ok? Entonces ya saben cuál es el equivalente para el futuro de can, es be able, A-B-L-E. Can you explain what the passive voice is? ¿Puede explicar lo que es la voz pasiva? Recuerden qué es la voz pasiva. La voz pasiva es esa que se dice, a ver cómo decimos en español la voz pasiva. Se me ha dicho, se me ha entregado, se me ha ordenado. Esa es la voz pasiva. Se me ha ordenado, se me ha solicitado. Es mucho más común en inglés que en español. Es mucho más común en inglés que en español. Ya es una expresión obsoleta en el idioma español, pero sigue siendo vigente, especialmente en el inglés técnico, en el inglés escrito técnico. En el inglés normal, etcétera, no se utiliza tanto como en el inglés técnico. Do you remember the meaning of leap year, leave of absence, meeting of the minds, till we meet again? ¿Recuerda el significado de leap year, año bisiesto? Recuerden, leap es saltar, brincar. Leap year es año bisiesto. Leave of absence significa ¿qué? Significa un permiso laboral, estar de permiso, estar de licencia o permiso. Meeting of the mind significa, wow, ponerse de acuerdo en algo, mentes brillantes. There was a meeting of the minds. Convinimos en algo. Estar o reunirse unas mentes brillantes. Bueno, se cree brillantes. Till we meet again significa hasta cuando nos volvamos a ver. Hasta cuando nos volvamos a ver. Ok. Nuevamente, I hope you have enjoyed studying and learning thus far. I have rejoiced leading these lessons. From now on, we will have only a lesson a week. But you should take time and keep on studying 2 solid hours a week at least. Espero que hayas disfrutado el estudio y el aprendizaje hasta ahora. Yo me he regocijado dirigiendo estas lecciones. De ahora en adelante tendremos solamente una clase semanal.
pero deberías invertir tu tiempo y continuar estudiando al menos 2 horas completas a la semana. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I'm so pleased that you have been with me thus far. See you soon. See you soon. Bye bye now. Bye bye.